Feliz día a la audiencia que hoy comparte con nosotros desde el Dial de Cristal 610, la edición 277 de Superando Nuestros Límites. En el nombre del Cristo, en su gracia, en su amor infinito, que el Espíritu de Él y con Él de paz descienda de su misericordia hacia nuestro corazón, hacia nuestro espíritu, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena y próspera. Amén. En esta edición vamos a ampliar, Dios mediante, el conocimiento que hasta ahora hemos compartido y que tiene como propósito y finalidad ultérrima la liberación. Recordemos aquellas palabras maravillosas que en la Biblia dice, porque así está escrito, la verdad os hará libre. Entonces tenemos que el espíritu de libertad está en la verdad y que el espíritu de la verdad también está en la libertad. Pero eso nos muestra a nosotros que tiene un opuesto, y allí comprendemos de que el espíritu de la maldad, dijéramos, el espíritu oscuro del error, de la ilusión, de la falsedad, del engaño, de la mentira, nos lleva a nosotros a vivir equivocadamente y estados equivocados de ser. En otras palabras, cuando no rectificamos nuestra vida y nos direccionamos en el sendero de la verdad, estamos equivocados y perdidos. Pero esa verdad nos une es con el Padre, porque la verdad es el Padre y el Padre es la verdad. Por eso fue que el Cristo, cuando desciende de lo alto, nos trae como enseñanza la enseñanza del Padre, es decir, el reino de los cielos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque como así es, puede ser cristalizada dentro de nosotros. Es una enseñanza que puede ser asimilada en sí. No es una teoría, repito una vez más, por enésima vez, no. No es una creencia, no es un dogma, no es un paradigma, ni el paradigma, no. Es la vida. Cuando esto se comprende en su simpleza, comenzamos a vivir. Ahora vamos a reflexionar. Cada uno de nosotros vive su verdad, porque nuestra verdad deberá ser la verdad total, como verdad. Si comprendemos esto, nos daremos de cuenta de que si estamos en nuestro Padre, si obedecemos su palabra, sus leyes, si respondemos a su amor, obedeciéndole, haciendo su voluntad y no la personal, entonces estamos en el sendero de la verdad. Y como tales, somos libres y seremos libres. Y eso nos va a permitir ser copartícipe de la vida de nuestro Padre en Dios. Y esa coparticipación nos va a dar acceso a todo lo que es inmanente a Él en forma pura y perfecta. Entonces nuestra vida sería distinta. Pero para ello necesitamos edificar dentro de nosotros el templo a la verdad. Es decir, necesitamos realizar dentro de nosotros lo que es la estructura, el cuerpo, la edificación del templo dentro de nosotros. O en otras palabras, dar realidad dentro de nosotros a
la magnificencia, omnipotencia y esplendor de nuestro Padre. Quise decir esplendor de nuestro Padre. Sabido es que el Espíritu es una parte de nuestro Padre, derivada. Y primero encarnamos el Espíritu y posteriormente encarnamos al Padre. Pero antes de encarnar el Espíritu, debemos cristalizar dentro de nosotros el alma, encarnar el alma. Por eso está escrito en paciencia, poseeréis vuestras almas. Y también está escrito que el alma se pierde en la muerte segunda. Por eso el tema de la salvación. ¿Qué significa todo esto? Que para poder cristalizar el Padre, el espíritu de vida en nosotros y el alma, necesitamos primero trabajar en el despertar de la conciencia y en su iluminación. Solamente así podemos cristalizar el alma, porque la conciencia es el principio energético, anímico, espiritual, en su menor expresión y manifestación divina, como material psicológico para cristalizar el alma y asimilar al ser, integrarlo. Por eso es lo importante del cristianismo gnóstico. ¿Por qué? Porque solamente así, bajo esta, dijéramos, enseñanza, es que podemos nosotros trabajar con la conciencia. Porque de otra forma no es posible. No importa nuestra fe. Si adicionamos a esa fe los 3 factores, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que gnósticamente es: disuelve el yo psicológico, trae vestiduras del alma a tu ser y ama a la humanidad doliente sacrificándote por ella. Esa es la ciencia de la conciencia. Esa es la ciencia de la liberación. Esa es la ciencia del conocimiento crístico. Y ese es el fundamento de nuestro programa y canal Superando Nuestros Límites. Entonces, el asunto es la conciencia. Ahora, nosotros presumimos de que estamos conscientes, pero sin embargo, todo se nos olvida. Sin embargo, tenemos infinitas contradicciones. Sin embargo, somos víctimas de sí mismos y de los demás. Sin embargo, hoy nos casamos y mañana nos divorciamos. Sin embargo, nos encontramos en un estado lamentable de ignorancia, porque desconocemos la causa secreta de nuestro estado psicológico, y eso denota simplemente inconsciencia. Entonces, si somos inconscientes, significa que estamos dormidos, que nuestra conciencia duerme, es decir, nuestra conciencia está en un estado de letargo, está acondicionada por el yo, que es lo que la tiene en esa hipnosis. Pero lo lamentable del caso es que a todo esto se suma la hipnosis colectiva como fuerza expresa, dinámica, real e intencional de la naturaleza para mantenernos en ese estado. Porque hagamos una aclaratoria. La naturaleza, para mantenernos vivos, no los garantiza con el fondo vital orgánico o con lo que se conoce como el cuerpo bioplástico o etérico, que pertenece a la 4ª dimensión de la naturaleza. Para vivir no se necesita la conciencia. Por eso estamos inconscientes. Algunos están en un estado subconsciente y otros estarán en un estado infraconsciente y algunos estarán peor aún. Es decir, esto es trágico. ¿Por qué nosotros estamos en guerra? Porque tenemos la conciencia dormida. ¿Por qué nosotros tenemos enemigos? Porque tenemos la conciencia dormida. ¿Por qué somos tan egoístas? Porque tenemos la conciencia dormida. Cuando nuestra conciencia despierta y se ilumina, no somos así. No habría guerra. No habría el egoísmo. Pero eso es psicológico. No solamente crístico, sino también psicológico.
Si esto no se entiende, nosotros no podemos ser cristianos. Porque para ser cristiano, realmente hay que trabajar con el conocimiento crístico. Y el conocimiento crístico no solamente es salvador, sino también liberador. Y en esa acepción, esa connotación, nos lleva a nosotros a la verdad.